Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a tratar en esta tarde acerca del mundo. El mundo y tú. Fijaros cómo empieza esta sección. En el versículo 18 y versículo 19. Si contáis, ponéis ahora a contar, por ejemplo, el versículo 19, 5 veces viene la palabra mundo, el concepto de mundo. También se dice en el versículo 18. La verdad es que en toda la carta o el Evangelio, según Juan, viene alrededor de 63 veces la idea de mundo. Y si leéis específicamente en el capítulo 17, creo que conté el otro día que habría unas 19 veces que venía la idea de mundo, 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 mundo. Desde principio a fin de toda la carta, y ya sin contar, si miráis en una concordancia y tenéis tiempo, estáis aburridos, pues contáis todas las veces que viene la palabra mundo en todo el Nuevo Testamento. Y después de que habéis leído y habéis contado todas las veces que se habla de la idea de mundo, podréis ver que el concepto varía y que es muy amplio. Es igual en nuestro idioma, el castellano, que también la idea de mundo varía dependiendo del contexto. Si yo os digo a vosotros que me he ido a ver el mundo, pues entonces entendéis que esto es una idea geográfica, es decir, que he pasado por Tomelloso y he vuelto por Miguel Turra. He ido a ver mundo. Está hablando del universo, está hablando de la Tierra, está hablando de una zona. Si yo puedo decir, por ejemplo, y todo el mundo vino a la fiesta, no entendéis que ha venido todas y cada una de las personas contando a todos los chinos y nigerianos, pero sí que ha venido una gran multitud más allá de lo que nosotros pudiéramos esperar. Estas ideas, igual que las podemos ver nosotros en el castellano, pues también se expresan de la misma manera en el Evangelio de Juan. Por eso el Señor Jesús vino al mundo, podemos entender que se refiere que vino a una generación específica en el año 0 de Cristo. Si hablamos de gente, de cómo la gente venía a Él, o que al mundo vino, a los suyos vino, y los suyos, el mundo, dice en otro lugar, pues no lo recibe, entendemos que es de personas. O cuando leemos en el Evangelio de Juan, 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pues podemos entender también esto que significa. No es que habló que amó al Dios montañas y ríos y árboles y países, etcétera, sino que está hablando de personas. Pero también nos refiere el Evangelio y la Escritura la idea de mundo algo más allá que simplemente la geografía o una cantidad de personas, y habla de gente
que no tiene ningún interés y que no sigue a Jesús. Leéis, por ejemplo, en el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 19, y es la idea que tenemos en estos versículos que hemos leído anteriormente. Cuando está hablando de mundo en este contexto, está hablando de aquella parte de la gente del universo o de la Tierra que no ha mostrado interés, en todo lo contrario, sino que ha puesto oposición, indiferencia al Evangelio. Está opuesta a Cristo, está enemistada con Cristo. Solamente con leer quizá en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, si leéis en el capítulo 7, versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Así que no está hablando de geografía, no está hablando de un número incontable de personas, sino de aquellas personas que están opuestas y rechazan al Señor Jesucristo. El mundo aborrece, y por tanto aborrece porque sus obras son malas. Lo podemos leer en el capítulo 8, podéis pasar al capítulo 17 que antes he señalado. Es el sector que está afectado por el pecado y que no ha llegado al arrepentimiento. Todos aquellos que tienen las consecuencias del pecado en su naturaleza, en su mente y en su corazón, pero que no han alcanzado y no están alcanzando una transformación. Es a lo que el Señor aquí en su mensaje, en el capítulo 15 que estamos leyendo, se está refiriendo. Pero si miráis en el capítulo 12, una vez más, o en el capítulo 14, o en el capítulo siguiente, en el 16, nos dice de que este mundo está gobernado por Satanás. Es el mundo, es el grupo de personas donde tiene su mando, su dirección, el mismo diablo. Entonces, si pasáis al capítulo 16, por ejemplo, que está aquí a vuestro lado, y dice en el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y el príncipe de este mundo se refiere a Satanás, y su dominio es el corazón de hombres y mujeres que han resistido el Evangelio y no han buscado el arrepentimiento de sus pecados y la fe en el Señor Jesús. Este mundo gobernado por Satanás, que está opuesto a Cristo, es el mundo que vosotros tenéis ahora aquí en estos versículos 18 y 19. Esto es importante. Cuando leáis o leemos ahora lo que el Señor Jesús va a decirnos, es importante que entendamos a qué clase de mundo se está refiriendo, porque tiene una vinculación o una relación con todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver, por tanto, este mundo caído, apartado de Dios, que resiste el Evangelio y que se deja llevar por las artimañas del mentiroso, del príncipe de este mundo, que es el diablo, ¿qué relación tiene con nosotros? Así que leemos versículo 19 una vez más. Si fuerais del mundo, le dice a sus discípulos, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Curiosamente serán 5 cosas, para que veáis que soy ortodoxo. 5 cosas. Primero, lo que nos está diciendo es que tú, aun cuando seas creyente, siempre debes de recordar que vienes del mundo. No es que tú has nacido aparte, en una isla desierta que no tiene que ver con esta gente o incluso en otro planeta, de otro sistema. Tienes que recordar que tú vienes del mundo. No que ya eres parte de él, sino que de algún momento, de alguna manera, tú eras igual que el resto de las demás personas. Esto es importante que lo recordemos. Puede ser que tú, porque hayas sido hijo de creyentes o porque lleves tantos años en la fe, hayas olvidado que tú eres de la misma naturaleza, de la misma calaña, eres de la misma clase y eres de la misma naturaleza pecaminosa. No es que tú eres mejor
o que has nacido de manera distinta, o que tienes unas características que no te identifican con aquellos que dejaste en el pasado. No, si te miras en tu interior, tienes la misma savia, la misma naturaleza que el resto de los hombres y mujeres, porque todos hemos venido de la misma pareja. Y esto es importante que no lo olvides. Porque puede que tú hayas cambiado en tu situación y ahora te encuentres en una situación más noble. Pero en ningún momento nos dice la historia que haya gente de sangre azul y gente de sangre roja. Si todos sangramos, veremos que todos tenemos la misma clase de sangre. Todos los hombres y mujeres somos de la misma naturaleza. Y un día tú estabas en la misma condición del resto de la gente que miras a tu alrededor. Y cuando tú miras hacia atrás y ves a toda aquella gente que se ha quedado a tu espalda, que está siendo gobernada por el diablo y que tiene una naturaleza pecaminosa y que su destino es la destrucción, cuando tú los dibujas en tu mente y en tu corazón como pobres desgraciados que han perdido el rumbo y que su destino es el infierno, recuerda que tú eras parte de ellos. Y que no hay nada que te haga distinto a ellos. Y que si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido, tu destino hubiera sido el mismo. Así que cuando tú ves a todo este mundo opuesto a Cristo y gobernado por el diablo que se encamina al abismo, a la oscuridad y a la condenación, recuerda que si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido en tu vida, tu destino sería el mismo. Acabarías en la misma situación. Y si has sido librado, ha sido por algo que ha ocurrido que tú ni buscaste ni esperaste. Es muy importante cuando leas en el Antiguo Testamento que muchas veces Dios le dice al pueblo de Israel: acuérdate de dónde vienes. A veces se lo dice cuando se trata de Abraham. Abraham, tú no eras nadie. Y los que venían de la generación de Abraham: acuérdate que yo fui el que te saqué de la tierra de los caldeos. O cuando el pueblo de Israel ha salido del desierto de Egipto y les dice una y otra vez al pueblo de Israel: acuérdate de dónde vienes, que estabas en la esclavitud. Es muy importante que igual que el pueblo de Israel, tú ahora, en esta tarde, te acuerdes de dónde vienes. Que es muy importante que sepas que tú estabas allí en la misma situación, con las mismas cadenas, en el mismo destino y con el mismo estado en tu corazón. En segundo lugar, lo que nos dice nuestro texto es que si tú en algún momento y de alguna forma saliste del mundo, no fue por una decisión propia y no fue por tu voluntad. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Y entonces el Señor hace una aclaración: antes, yo os elegí del mundo. Tenemos que entonces aprender y clavar en nuestro cerebro, así como en nuestro corazón, que nosotros hemos escapado de la situación del mundo y nos hemos librado de este destino terrible, eterno, no porque nosotros cambiamos de voluntad o de carácter, sino porque el Señor así lo eligió. Yo os elegí de en medio del mundo. Volvemos a acordarnos del Señor Jesús de la misma manera que en el Antiguo Testamento. Yo miré, yo me fijé, yo os llamé, le dice Abraham, yo os llamé del medio de. Y cuando estabais en la esclavitud, yo fui el que os vio y yo fui el que os saqué. Nosotros tenemos que recordar, tú tienes que recordar, que en un tiempo pasado, quizá incluso no muy lejano, si es que eres creyente, estabas como el resto del mundo, sin saber cuál era tu destino, o aun sabiéndolo y no importándote. Y que de pronto, por el poder del Evangelio, por este llamamiento poderoso e irresistible del Espíritu, tú sentiste una atracción invencible que te llamó al seno del Padre, que no pudiste resistir en ninguna manera. Porque lo que nos dice aquí, como en otros lugares, es que yo os elegí del medio del mundo.
Es como si tuviéramos esta masa de gente incrédula, fría de corazón, muerta, como si fuera puro mármol, fría a todo lo que es el Evangelio, y que de pronto se sintiera un calor inmenso en nuestro pecho, que es la voz del Padre que nos dice ven o salir del medio de ellos y que nos atrae hacia nosotros. La elección que el Señor hace para salir del mundo. Así que no es que de manera natural tú hubieras dicho, ya me he cansado de ser mundano, me he cansado de ser del resto de la gente, así que ahora me voy a hacer cristiano. Esto no funciona así, no es de esta manera. El inicio, el comienzo, lo hace Cristo. Yo os elegí a vosotros, no soy del mundo, aun cuando antes lo erais, porque yo os he elegido, yo os he llamado. Así, por ejemplo, tenemos al Señor Jesús cuando está llamando a sus discípulos, por ejemplo a Mateo o a Leví, aquel que cobraba impuestos y estaba en su mesa cobrando los tributos al pueblo judío, y de pronto pasa el Señor Jesús y le dice, tú, Leví, Mateo, sígueme. No es una decisión que viene el otro y diga, yo ahora me he encaprichado de ti, te voy a seguir. No, es el Señor Jesús que llama. Es la voluntad de Cristo. Así que no hay ningún mérito en ti que hayas escapado de este mundo, que te hayas librado de las consecuencias de esta naturaleza tuya. O sea, si tú te has librado del infierno y el destino que le corresponde a aquellos que rechazan a Cristo y se dejan llevar por Satanás, no es por tu voluntad, no es por tu fuerza, no son por tus méritos, no son tus decisiones, sino que el Señor Jesucristo, no sabemos por qué y de qué manera, te ha elegido a ti y te ha llamado. Recuerda, por tanto, de dónde has salido y recuerda quién es el que te ha llamado. Yo te llamé para que salieras y ahora te llama a ti. Mira ahora mismo tu propia situación, ¿en dónde te encuentras? Quizá todavía tú eres parte de esa masa inmensa de hombres y mujeres que nacen en este mundo buscando su propia felicidad y sus anhelos. Están buscando algo que les dé satisfacción. Y estás tan entretenido en las cosas de aquí y las cosas de este mundo, que son al final perecederas, sin darte cuenta que a tus espaldas hay un fuego inmenso que te va a arrasar y que te va a destruir por toda la eternidad en el infierno. Pero de pronto hay una voz que te dice, ¿por qué? Escapa, ven a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Escuchas la voz del Señor? ¿Escuchas la voz irresistible del Espíritu que te llama a ti para venir? Ahora bien, siendo como eras del mundo, el Señor Jesús te ha llamado y te ha librado, sabemos de la manera extraordinaria que lo ha hecho, porque no solamente ha extendido su voz, sino que ha venido a buscarte y te ha tomado en sus brazos, y como el buen pastor carga la oveja herida, te ha llevado hasta la cruz y ha muerto en la cruz por tu lugar y te ha librado de todo lo que tú merecías. Es decir, que la elección de Cristo ha traído unas consecuencias terribles, de la cual tú has sido librado por pura gracia. Pero volvemos ahora en tercer lugar al versículo 18. Porque lo que nos está diciendo el Señor Jesús, le está diciendo a los discípulos cuando salen de camino al monte de la oración, si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hay una cosa que es importante también recordar, aparte de estas dos que hemos visto. Y es que por causa de haber sido vosotros parte del mundo y ahora haber salido del mundo, ahora el mundo os aborrece. El mundo es caprichoso y egoísta. Y por tanto, le molesta, le duele, aborrece aquellos que han sido suyos y ya no son. Como antes, y porque antes aborrecían a Cristo. El Señor Jesús lo quiere dejar muy claro. Dice, mira, ahora vosotros que sois míos, porque yo os he llamado para que salierais del mundo y ahora me pertenecéis a mí, ahora el mundo os aborrece. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué ahora el mundo os aborrece y ya no os ama ni os desea, etcétera? Porque antes ya me aborrecía a mí. Y de la manera que a mí me aborrecía, ahora os aborrece a vosotros. Por eso te aborrece a ti. Esto no es una maldición, esto es una bendición. Porque
Lo que está diciendo es que si han perseguido al Maestro, ¿cómo no van a perseguir a los discípulos? Cuanto más te parezcas a Cristo, cuanto más seas imagen de Jesús, más aborrecido serás por el mundo, porque más diferente serás a ellos. Esto pasa en muchas culturas, en muchos lugares del mundo. Cuando alguien ha sido transformado y de pronto empieza a actuar de manera distinta, incluso a vestirse de manera distinta, el mundo se siente incómodo. Podemos encontrar que de pronto esa moda inmoral con la cual se podría vivir o convertirse y esas costumbres que uno podía tener y las ha alejado, a los demás que se han quedado atrás le hace sentir incómodo. Y cuanto más tú te alejas de esos lugares inmorales o pecaminosos, más te van a aborrecer. El Señor Jesús dice, si a mí, al Señor, han aborrecido, no han deseado, no han buscado, por tanto también a vosotros lo van a hacer. Así que cuanto más te aborrezcan, más te odien, más te rechacen, más te persigan, es porque más señales das de la imagen, de la presencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nos dice aquí, versículo 19, porque el mundo ama lo suyo, no ama otra cosa sino aquello que se identifica y que es igual a ello. Y como tú ya no eres, espero, igual al mundo, por tanto el mundo te rechaza, te repele. Ahora bien, fíjate en esta tarde porque esto es importante. Si tú no tienes incomodidad en el mundo, si el mundo no te incomoda y el mundo no te estorba y el mundo está a gusto contigo, no vaya a ser que no haya habido los cambios que se espera de alguien que ha sido llamado o elegido por el Señor Jesucristo. Tenemos en muchas ocasiones creyentes que se sienten muy bien en el mundo. Quizá la más sencilla de las explicaciones es porque nunca dejaron parte del mundo. Y lo que tiene que buscar un creyente es constantemente estar más apegado a Cristo y más alejado de las cosas del mundo. Y si no te sientes incómodo y el mundo no se siente incómodo contigo, es porque quizá no has hecho lo necesario para que se note el cambio que tiene que haber en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Porque el Señor Jesús lo dice claro, el mundo ama lo suyo. Y si te ama a ti y se siente a gusto contigo, es porque eres de ellos y no eres de Cristo. Versículo 21 nos dice, mas todo esto os harán, a vosotros, los discípulos, los creyentes, por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, una de las razones por las cuales te van a perseguir, te van a rechazar, van a buscar tu mal, te van a crear todo tipo de problemas y dificultades como creyentes que eres, otra de las razones que hemos leído en el versículo 21 es porque ellos no conocen a Dios. Serán religiosos, tendrán alguna idea de Dios, tendrán algún ritual y alguna fórmula a seguir. Esto es algo natural en el corazón de los hombres, pero en realidad, dice el Señor Jesús, os persiguen, os rechazan, os odian. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no han reconocido la voz del Señor en el mensaje del Evangelio y por tanto no han recibido, no han entendido el mensaje del Evangelio. No os debes de extrañar. Si hay una de las cosas que va tan en contra del mundo, es este Evangelio que nos dice que el pecador es salvo por gracia, sin obras, sin méritos. Cuando el mundo está tan esforzado en hacer sus propios ritos y sus propias fórmulas para salvarse, cuando se inventan sus propios dioses, sus propios caminos filosóficos o sus propias religiones, y de pronto viene alguien y que te dice que la salvación es simplemente poniendo la confianza en uno que murió en la cruz por los pecados de otros, esto es locura, no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no comprenden. Y por tanto, porque no lo comprenden, sentirán que vuestro mensaje, vuestra vida, vuestra actitud es de locura. Sois locos para el mundo.
Y por tanto, porque no conocen, no entienden este mensaje del Evangelio, porque se entiende espiritualmente y no se puede entender carnalmente, es que un creyente como tú va a tener dificultades en un mundo como este. Puede ser que tú estés diciendo, oye, pues mi vida no es tan difícil. Me levanto en mi casa cómodamente, me entretengo con los mismos programas de televisión del resto de la gente, me río con los mismos chistes, defraudo a Hacienda de la misma forma, justifico mi vida con las mismas cosas, yo no tengo ningún tipo de problema. El mundo no me rechaza, el mundo no me persigue, incluso podemos escuchar de que todo es aceptable mientras no incomode, que todo el mundo tiene su lugar. A veces que va a ser que no están entendiendo el mensaje, o que no está llevando ningún mensaje, o que está viviendo de una manera anodina e insípida y sin ningún tipo de valor. A veces que lo único que tú tienes es una etiqueta de evangélico y no tienes un corazón de evangélico. A veces que la única cosa es que tú vas nombrando el nombre de Jesús, pero realmente no eres de Jesús. A veces que te estabas pensando que has sentido el lazo de Cristo que te ha elegido en el resto del mundo y lo único que estás haciendo eres un insignificante borrico alrededor de la noria. No nos engañemos. Mira bien cómo es tu vida y cómo es tu relación con el mundo. Porque lo que nos dice el Señor Jesucristo es que como ellos no conocen la voz de Dios ni el mensaje del Evangelio, es por tanto que a ti no te comprenden, no te entienden y por tanto te aborrecen. Pero si no tienen ningún tipo de problema con tu voz, con tu mensaje o con tu vida, es porque eres uno de ellos. El creyente será aborrecido por el mundo. Los versículos que tenemos delante de nosotros no nos hablan de una posibilidad, de un supuesto. El Señor Jesús no dice, si acaso pudiera ser que ocurriera que alguno de vosotros sufriera persecución. No dice esto, no es este el lenguaje. Lo que está diciendo es, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Es decir, el mundo os aborrece porque me ha aborrecido a mí y no hay otra opción, no hay otra oportunidad. Es un hecho. Y lo vas a notar en tu vida de una manera u otra. Si estás comprometido con el Evangelio y de verdad has clavado de una manera clara y contundente el señorío de Cristo en tu corazón, tendrás que saber como una realidad suprema que vas a tener incomodidades en este mundo porque el mundo solamente ama lo suyo y tú ya no eres de ellos. Esto te tiene que quedar claro. En ningún momento se ha dicho en las Escrituras que el creyente tendrá una vida cómoda en este mundo. Nunca se ha dicho. En el mundo tendréis persecución, estar preparados. Aun cuando yo he vencido al mundo y nadie os apartará de mi mano, dice el Señor Jesucristo, tened la certeza que en el mundo tendréis persecución. Si me han perseguido a mí, os van a perseguir a vosotros. Y os perseguirán por vuestra manera de obrar, y os perseguirán por vuestra manera de hablar, y os perseguirán por vuestra manera de educar a vuestros hijos y por la moral que os mueve. ¿Por qué? Porque el mundo solamente ama lo suyo y tú ya no eres del mundo. Por tanto, dice que es una realidad clara y contundente que tú, por ser creyente, vas a tener sufrimiento, persecución, el aborrecimiento del mundo, primero porque a Cristo lo aborrecieron, segundo porque no entienden la voz del Padre, no comprenden el Evangelio, porque es un hecho y es una realidad y porque lo dicen las Escrituras. Ya estaba profetizado, fijaros lo que dice en el versículo 25. Pero esto, de lo que estoy hablando, dice el Señor Jesús, es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Por tanto, si ya estaba señalado, ya estaba dicho que a Cristo y a aquellos que fueran de Cristo iban a ser perseguidos, pues tengan en cuenta que tú vas a ser perseguido. Estaba profetizado y está señalado. Y lo único que podemos hacer es leer los salmos, como el Salmo 35, por ejemplo, u otros, y podréis ver que los cristianos tendrán dificultades en este mundo, porque nosotros no estamos para aquí. Este no es nuestro lugar, nuestro lugar es otro. Estamos de peregrinaje. Y todo esto es un camino desierto de dificultades, de barreras, de polvo, de calor. Es un lugar de infierno, de sufrimiento.
Porque nosotros no somos de aquí, somos llamados a otro lugar mucho más grande y extraordinario. Pero mientras estemos aquí, que sepáis que el mundo del cristiano no es fácil. Que es seguro en nuestras entrañas, que estamos seguros en Cristo, pero que no estamos cómodos con lo que vemos y donde dormimos o con quien estamos, porque no somos de aquí. Y si te sientes seguro y cómodo aquí, ¿qué haces en este lugar y escuchando estas cosas? Déjame que os diga, en cuarto lugar, lo que nos está diciendo el Señor Jesús, y está hablando de una manera clara con respecto al mundo, es de la culpabilidad y de las consecuencias del mundo. Porque, fijaros bien, no es únicamente que cada uno ya es responsable de sus propios pecados. Si eres inmoral en tu corazón, eres culpable. Si eres egoísta, si eres ambicioso, si eres perezoso, sea cual sea los pecados que tú tienes y cada uno de nosotros ha roto la ley por alguna de sus partes, y somos culpables de toda la ley, ya eres culpable delante de Dios. Y tendrás que pagar por esos pecados. Pero hay un pecado mucho más grave que todos esos. Aun cuando tú seas el más grande de los criminales, el más grande de los adúlteros y el más grande de los mentirosos, hay un pecado aún más terrible. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 24, si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Es decir, no solo únicamente es que uno va a tener que sufrir las consecuencias de sus propios pecados delante de Dios y delante de los hombres, sino que vais a tener que sufrir las consecuencias de haber rechazado la voz y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Os lo pondré de esta manera. Estáis en medio del desierto y tenéis un hambre tremenda, o una sed tremenda, mejor. Estáis muriendo de sed y necesitáis agua. Por tanto, si no os da agua a alguien, moriréis deshidratados. Y de pronto viene alguien que os incomoda, alguien que es feo de aspecto, alguien que no os agrada a vuestros ojos y que os ofrece algo de su agua y vosotros rechazáis el agua. Y a los pocos instantes vais a perecer, pereceréis porque no teníais agua y porque habéis rechazado el agua que se ofrecía. Lo que nos está diciendo el que Señor Jesucristo ante esta generación que nos rodea no es únicamente que tendrán que responder delante de Dios el Padre, sino que además se les ha ofrecido el remedio para sus pecados y la manera de librarse de la condenación y la han rechazado. Y vosotros tendréis que decirme, ¿no es acaso necio que alguien que está muriendo de sed y que le ofrecen algo de agua, aun cuando la mano que se le ofrece no es la mejor mano, que se dejen morir de sed? ¿Acaso no es este el mismo mensaje que le tenemos que llevar a la gente que están muriendo por el peso de sus pecados? Que su adulterio, su inmoralidad, su codicia les está condenando a un infierno y que les están ofreciendo el remedio para salir y están rechazando el remedio. ¿No es esto una gran locura? Esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, yo he venido y he hecho obras delante de sus ojos que ningún otro ha hecho antes. He hecho cosas extraordinarias delante de ellos. Todas las señales que he hecho ante sus ojos han sido inútiles y las han rechazado. No se tendría en cuenta este pecado si yo no hubiera hecho estas señales. No serían culpables de rechazar la salvación y al Mesías, al ungido, si yo no hubiera actuado de la manera que he actuado. Pero es que he hecho estas cosas delante de sus ojos, ellos lo han visto a los cojos andar, y han visto a los ciegos ver, y han visto a alguien cruzar sobre el mar, y han visto calmar la tormenta, y han visto multiplicarse panes y peces de la nada, y aún siguen sin creer. Su pecado no puede ser escondido. El terrible pecado de rechazar a Cristo. Así que hoy estás en una situación de gran angustia si no eres creyente. Y de aquellos que están a nuestro alrededor que se encuentran en una condición como esta. No solamente tendrás que dar respuesta de los pecados que hay en tu corazón, sino que ahora tendrás que decir que eres culpable por haber rechazado el remedio que Dios el Padre te ha ofrecido. Y de rechazarlo sin razón alguna.
Porque no estamos hablando de algo que se ha hecho a escondidas o en secreto, sino que aquellos testigos se han lanzado al mundo y nos han mostrado este evangelio y nos han dejado estas cosas escritas y lo hemos visto ante nuestros ojos, que hombres y mujeres han sido transformados. No hay excusa alguna, el poder del evangelio está claro delante de nuestros ojos. Si no quieres o no puedes ver, es por tu propia responsabilidad o irresponsabilidad. Así que cuando te encuentres delante del Padre, no solamente tendrás que reconocer que vas a pasar la eternidad fuera del reino de los cielos y en un infierno de terrible castigo, no únicamente por aquellos pecados que no has pagado a lo largo de tu vida, sino por el hecho mismo, el atrevimiento de haber rechazado la medicina para tu alma, que era el Señor Jesucristo. Y en quinto lugar, para vosotros los creyentes, y en estos dos versículos que termina nuestro texto: pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es algo que vais a ver en el capítulo 17, extraordinario el capítulo 17 de Juan. Deseando estoy de poder llegar a este capítulo. Pero mientras tanto, el Señor Jesús ya nos está diciendo algo muy claro. Puesto que has visto y has experimentado este evangelio, puesto que has sido testigo de estas grandes cosas, ahora eres instrumento para ir al mundo. Ahora tú eres llamado. El Señor Jesús, de la misma manera, dice: si me han perseguido a mí, vosotros os perseguirán. Pero si alguno ha creído en mí, dice en otro de los versículos anteriores, también creerán vuestro testimonio. Existe la posibilidad, versículo 20: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nosotros aún estamos en el mundo, no porque seamos parte del mundo, sino porque tenemos un mensaje para el mundo. Puesto que tú ya has visto que esto es posible, si ha habido un cambio en tu vida y en tu corazón, si ahora ha sido añadida a tu alma esa esperanza sublime de que un día, sin merecerlo, podrás estar en el reino de los cielos al lado del Señor Jesucristo, ahora puedes ir por todas partes y decirle al mundo entero que hay esperanza para pecadores que se arrepienten y ponen la confianza en el Señor Jesucristo. Claro que el mundo te aborrece y que cada vez que levantas la voz encontrarás un gesto de desprecio. Claro que no está el mundo deseando escuchar tu voz con este mensaje de locura que parece de locos para todos. Pero esta es nuestra tarea: salir del medio de ellos, pero ir a ellos y anunciar las buenas nuevas a la gente. Tendremos el ayudador, que es el Espíritu Santo, que vendrá sobre nosotros. Pero tendremos la posibilidad de ir por todas partes y a todas las gentes, en todas las naciones, a todas las escrituras, y anunciar estas buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que algunos de ellos que están en esta terrible condición de condenación puedan entender el mensaje que les estás llevando por la obra del Espíritu y decir sí. Tenemos el inmenso privilegio, no solamente de ser receptores del mensaje de salvación, sino también portadores del mensaje de salvación. Que si nosotros hemos sido elegidos, llamados y salvados, ¿por qué no lo van a hacer otros? Si guardaron mi palabra, es posible que también guarden la vuestra. Así que alentaos, animaos. No os dejéis asustar, seguid adelante, porque el Señor tiene una promesa de que no solamente no nos podrán dañar en lo más profundo de nosotros, porque estamos seguros en las manos del Señor, y porque nuestro mensaje puede rescatar a otros del fuego del infierno. El mundo es terrible, pero nosotros, que estábamos allí y hemos podido salir, y tenemos nuestros ojos puestos en algo más extraordinario, podemos invitar y atraer a otros para que nos sigan y lo encuentren y tengan la misma esperanza que tú y yo
ahora tenemos. Que así sea.